Gracia presenta. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, veamos lo que la Escritura nos dice. Dice Pablo, ahí está escribiendo Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que seas ignorantes. Entonces, nuestra tarea en este momento, en este tiempo que estamos meditando la palabra de Dios, es la de ir a la Escritura y escudriñar la Escritura para ver qué es lo que la Escritura nos quiere decir acerca de los dones espirituales. Porque aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, se nos está dando una indicación, una instrucción. Y la instrucción que el apóstol Pablo está dando, inspirado por el Espíritu Santo, es la que nosotros los creyentes no seamos ignorantes de lo que la Escritura dice acerca de los dones espirituales, sino que Dios quiere que cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, entendamos y creamos y practiquemos correctamente lo que es los dones del Espíritu Santo. Y entonces esa es la tarea que nos vamos a dar en estos momentos. Vamos a responder diferentes preguntas acerca de este tema de los dones del Espíritu Santo. ¿Amén? Partiendo de ahí, partiendo de 1 Corintios 12:1, donde recibimos esta indicación de parte está escribiendo el apóstol Pablo, pero es Dios quien nos está hablando y dice, una vez más, les repito, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seas ignorantes. Quiere decir que todos debemos de saber, los hijos de Dios, correctamente lo que quiere decir esto de los dones espirituales. Amén. Así que en primer lugar vamos a contestar la primera pregunta que nos hacemos. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un don? ¿Qué es un don espiritual? ¿Qué significa eso? Bueno, debemos entender que nosotros como seres humanos, Dios nos ha formado, nos formó en el vientre de nuestra mamá, y Dios nos dio características muy particulares y muy especiales a cada uno de nosotros. Dios puso el color de los ojos de nuestro cabello, de nuestros ojos, Él formó nuestros genes, por lo tanto cada aspecto de nuestra vida es porque Dios los pensó así desde antes de la creación del cielo, de la tierra, perdón. Quiere decir entonces que nosotros no debemos estar tristes o descontentos, o no contentos, mejor dicho, por las cosas que no tenemos, porque siempre nosotros pensamos que los otros se ven mejor que uno, ¿verdad? Dice, cómo me gustaría a mí tener cabello, o cómo a mí me gustaría tener el cabello rubio, el cabello castaño, etcétera. No estamos contentos, pero debemos entender esto, que Dios nos formó y nos hizo en el vientre de nuestra mamá y nos dio ciertas características, y Él nos ama de esa manera. Y nosotros tenemos que darle gloria y honra entonces a Dios por eso. Pero también cuando nos formó, Él nos dio talentos. Cada uno de nosotros tenemos talentos, que son habilidades que Dios nos ha dado. Por ejemplo, hay algunos que tienen talentos para cocinar, algunos tienen talento para la música, otros tienen talento para arte, otros tienen talento para un sinfín de cosas, ¿sí? Y cada uno de nosotros descubrimos que tenemos un talento y que podemos ponerlo en práctica y lo hacemos. Quiere decir que todo ser humano fue creado por Dios con un talento para ponerlo en práctica en su vida. Amén. Pero cuando hablamos de dones espirituales, los dones espirituales son únicamente para aquellos que son hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo Jesús. En otras palabras, todos los seres humanos tienen talentos, ¿sí? Pero no todos los seres humanos tienen dones. Los dones son solamente para los hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es un don? Un don es un regalo de Dios. La palabra don quiere decir regalo, una dádiva. Entonces, cuando hablamos de don espiritual, estamos hablando de un regalo que viene de Dios para sus hijos, los que hemos sido lavados, hijos e hijas que hemos sido lavados
con la sangre de Cristo Jesús. Este don, este regalo, es un regalo milagroso. Milagroso ¿por qué? Pues viene de Él. No se origina de un hombre, sino se origina de Dios. Es Dios quien lo da, por lo tanto los dones es un acto milagroso en la vida de la iglesia, en la vida de cada hombre y cada mujer que pertenece a la iglesia por haber sido lavado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así que los dones espirituales son dados a los creyentes por el Espíritu Santo. Vayamos a Romanos capítulo 3 y versículo 6 para que veamos nosotros ahí lo que la Escritura dice en Romanos capítulo 12, versículo 3 y versículo 6. Romanos 12, 3 y 6. Vamos a leer el 3 primero. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha repartido la medida de fe a cada uno. Este es un don que Dios nos ha dado, la medida de fe. Versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úselo conforme a la medida de la fe. Entonces los dones vienen de Dios, vienen del Espíritu Santo y son dados a nosotros los creyentes. Amén. Ahora, haciendo una definición de los dones, de lo que es un don, un teólogo lo define de esta manera. Dice así: un don espiritual es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Entonces, Dios da los dones, se los da a los hijos y se los da para que sean usados dentro de la iglesia, para que cada uno de nosotros descubramos cuál es el don que Dios nos ha dado y lo pongamos en práctica. Amén. Dile a la persona de al lado: el don que el Espíritu Santo me ha dado es para servirte a ti. Dile así: el don que el Espíritu Santo me ha dado es para servirte a ti. Esa es la razón, ¿sí? Dios nos ha dado un don, un regalo, para que entonces nosotros lo usemos para el beneficio tuyo, para el beneficio mutuo, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, esa es la primera pregunta que contestamos. ¿Qué es un don? Ahora entendemos que el don es un regalo de Dios, el don es para los creyentes y el don es para ser usado entre los creyentes para la gloria de Dios. Amén. Ahora contestemos una segunda pregunta. ¿Cuáles son estos regalos? ¿Cuáles son estos dones? ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice dones espirituales? Bueno, en 1 Corintios, vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, nosotros podemos encontrar ahí una lista de dones. Y dice así, le voy a numerar la lista que dice ahí en 1 Corintios 12, 8 al 10. Dice así: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, poder de milagros, profecías, discernimiento de espíritus, diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas. Todos esos son dones que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia. Quiere decir que esos dones que mencioné ahí, de 1 Corintios 12, del 8 al 10, están aquí. Cada uno de ustedes tiene cuando menos uno de esos dones que yo mencioné ahí. Ahora, les voy a dar otras citas para que ustedes se lo lleven a su casa y en su casa ustedes lean su Biblia y vean la otra lista de dones que aparecen en la palabra de Dios. Amén. Así que anoten. La otra lista aparece en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Una lista más aparece en Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Y una lista más aparece en Efesios 4, 11. Lo vuelvo a repetir: 1 Corintios 12, 28, Romanos 12, 6 al 8 y Efesios 4, 11. Aparecen entonces otra lista, así como aparece en 1 Corintios 12, del 8 al 10, la lista que yo les acabo de mencionar. Amén. Así que vayan a su casa, en su tiempo de devocional,
abran su Biblia y vayan a través de estas escrituras y vean ahí todos los dones que la escritura menciona. Amén. Esos dones son los dones, los regalos que Dios ha dado a ti y a mí como creyentes de la iglesia. Amén. Así que vamos a contestar entonces una tercera pregunta. ¿Cuál es la condición de la enseñanza de los dones en la iglesia hoy día? ¿Cuál es la condición de la enseñanza de los dones en la iglesia hoy día? Este tema de los dones, para algunas personas es controversia, para algunas personas es algo difícil de poder entender. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de verlos. Por ejemplo, algunos los ignoran completamente los dones. En otras palabras, leen la escritura y nunca enseñan de estas escrituras, simplemente para no meterse en controversia. Entonces lo que hacen es que ignoran, por ejemplo, capítulo 1 Corintios 12, lo ignoran completamente, para que entonces no haya controversia y de esa manera mejor se meten en otras escrituras a enseñar los otros temas de la escritura, pero no enseñar eso. Bueno, aquí en Visión de Gracia no hacemos eso. Aquí en Visión de Gracia vamos a todos los versículos de la palabra de Dios, porque todos los versículos son palabra de Dios y tienen un propósito. Como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía sin haber realizado lo que deseo, dice el Señor, y lograr el propósito por el cual la envié. Entonces, toda la escritura que encontramos en la palabra tiene un propósito para tu vida. Amén. Dile a la persona al lado, tiene un propósito para tu vida la palabra de Dios. Amén. Tiene un propósito para tu vida. No está ahí nada más para que tú la ignores. Está ahí para que la entiendas, para que la estudies y la recibas y seas transformado para la gloria de Dios. Amén. Entonces, algunos la ignoran, otros los niegan completamente que los dones sean para hoy, ¿sí? Dicen, los dones dejaron de ser. Después de los apóstoles, una vez que se establece la iglesia, una vez que se tienen todos los libros de la Biblia, entonces los dones ya no son importantes en la iglesia, porque ya tenemos la escritura. Yo no entiendo por qué hacen eso, porque muchos de los que dicen eso son excelentes pastores, excelentes exégetas, expertos en la escritura, alguien que investiga la escritura. Son personas que entienden y aplican los principios de interpretación correctamente, pero cuando llegan a estos pasajes, esos principios de interpretación ya no los aplican de la misma manera. Yo no entiendo por qué hacen eso. Los principios de interpretación se deben de aplicar en todos los pasajes de la misma manera, aunque no nos gusten, porque hay ciertas cosas en la escritura que no nos gustan y tratamos de pasarla mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Lo niegan. Otros los abusan. Quizás muchos de ustedes han tenido experiencias de iglesias donde abusaron de los dones o se abusan de los dones, donde se hacen cosas raras, donde hacen cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, donde se exagera todas las cosas, donde se pone un énfasis negativo y malo a lo que es los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es lo que mucha gente hace? Que se aleja de la iglesia. No quiere ir a esas iglesias, o mejor dicho, no quiere ir a ninguna iglesia, porque piensan que todas las iglesias son iguales y les da temor, ¿verdad? Por ejemplo, llegas a una iglesia donde hay un gran desorden. La primera vez que a mí me invitaron a una iglesia, había un gran desorden en esa iglesia, y cuando empezó la alabanza, había algunas mujeres al lado mío acá y otras acá enfrente, y comenzaron la música y comenzaron a dar vueltas y traían la cabellera así bien larga, suelta, y comenzaron a dar vueltas con su cabeza y me pegaban en la cara los cabellos y yo decía, ¿qué es esta locura? Y temblaban y decía que el Espíritu Santo estaba ahí
y que los dones se estaban manifestando. No, es absurdo eso. Eso no tiene que ver nada con la Escritura. ¿Por qué? Porque hay una mala enseñanza. La enseñanza tiene que salir del púlpito. Y si del púlpito sale una mala enseñanza, entonces hay una mala práctica, ¿sí?, en la congregación. Entonces, el abuso no es de la Escritura. Otros son falsos. Simplemente hay iglesias que son falsas. Como por ejemplo los mormones. Los mormones dicen que ellos hablan en lenguas, como nosotros los cristianos, como lo indica la Escritura. Simplemente son falsas, iglesia, falsos dones. Esos dones no son del Espíritu. Esos dones son de cualquier otra cosa menos del Espíritu. Pueden ser dones simplemente de las emociones de las personas, o pueden ser dones de Satanás, haciendo creer a la gente que tiene el poder del Espíritu de Dios en su vida cuando no lo tiene. Entonces, hay dones que se abusan, hay dones que se niegan, hay dones falsos, pero entonces nosotros debemos entender que esa es la condición de muchas congregaciones alrededor del mundo, pero no porque esas condiciones estén ahí, nosotros nos vamos a alejar de lo que es la palabra de Dios. Tenemos que lidiar con esto, porque la Escritura se nos está diciendo que no ignoremos los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces no lo podemos ignorar, tenemos que entenderlo. Amén. Para la gloria de Dios. Así que vamos a contestar una pregunta más. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de los dones espirituales? Eso es lo que nos interesa. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de los dones espirituales? ¿Cómo es que nosotros debemos de creer? ¿Qué es lo que debemos de creer? ¿Cómo lo debemos de practicar? ¿Cómo vamos a traer gloria a Dios? Amén. Que así vamos entonces a ver qué es lo que dice la Escritura. En primer lugar, vayan entonces, ya vimos 1 Corintios 12:1, que dice, no ignoréis los dones espirituales. Entonces, no ignores los dones espirituales. Dile a la persona al lado, no ignores los dones espirituales. No ignores los dones. ¿Por qué? Porque son de Dios. Si tú ignoras los dones espirituales, estás ignorando a Dios. Amén. En segundo lugar, 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Repitan conmigo, no apaguéis al Espíritu. 1, 2, 3. No apaguéis al Espíritu. Dile a la persona de al lado, no apagues al Espíritu. La Escritura nos dice, no ignores los dones. La Escritura nos dice, no apagues al Espíritu. Amén. Y ahí mismo, en 1 Tesalonicenses 5:20, nos dice, no menosprecies las profecías. No menosprecies las profecías. Las profecías, ¿qué son? Son dones, es uno de los dones espirituales. Pero entonces si quitamos la profecía y le ponemos solamente la palabra dones, dice, no menosprecies los dones, porque si menosprecias la profecía, lo que estás haciendo es menospreciando los dones, ¿cierto? Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Entonces no menospreciemos la profecía. Ahora, hoy día hay un gran abuso de las profecías. Y hay falsos profetas. Déjenme decirles claramente que hoy día no hay profetas. Todos esos profetas que salen por ahí, en la televisión, en internet, en la radio, en los libros, son falsos profetas. El último de los profetas, ¿quién fue? El último de los profetas, ¿quién fue? El último de los profetas, ¿quién fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Amén. Entonces, Juan el Bautista vino a anunciar que venía, ¿quién? Cristo. ¿Verdad? Entonces, Juan el Bautista es el último de los profetas al estilo del Antiguo Testamento. Así que después de Juan no existe otro profeta. Todos estos profetas que andan por ahí son falsos.
¿Qué es lo que existe entonces? En la Escritura nos dice que existe el don de profecía, que es diferente. Uno es el oficio de profeta, que ese oficio por última vez lo ocupó Juan el Bautista. ¿Sí? Pero ahora queda el don de profecía, que es diferente, y se aplica diferente, y se usa diferente. No lo vamos a ver hoy, pero se los tengo que explicar a ustedes para que ustedes vayan entendiendo lo que es un don. Vamos a ir en los siguientes mensajes, vamos a ir y vamos a ver esos dones y los vamos a ver lo que la Escritura dice. Amén. Pero ahorita solamente entendamos que ahí en 1 de Tesalonicenses 5:20, cuando dice no menospreciéis las profecías, está diciendo que no menosprecies lo que viene de Dios. Y una explicación de este don es de esta manera. El don de profecía es una palabra supernatural dada a una persona, para otra persona, para su edificación, exhortación y consolación. Vayan a 1 de Corintios 14:3. 1 de Corintios 14:3. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el don de profecía está para exhortarnos, está para consolarnos, está para edificarnos. El Espíritu de Dios te da una palabra para la persona que tienes al lado, para exhortarla, para edificarla, para consolarla. Amén. Entonces, eso es el don de profecía. Entonces, los dones, claramente la Escritura nos dice entonces que no los debemos de ignorar, no los debemos apagar el espíritu y no debemos de menospreciarlos, sino que debemos de valorar los dones del Espíritu Santo. Amén. Ahora, entonces, si ya vimos que los dones son un regalo de Dios para la iglesia, estos regalos de Dios, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que se dan? Bueno, en primer lugar, los dones son del Espíritu Santo. Los dones no vienen de un hombre, sino vienen de Dios y específicamente dados por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu vida es quien te da los dones. ¿Quién te dio los talentos en tu vida? ¿Quién te dio el talento de tu vida? Dios también. ¿Cuándo te los dio? Cuando te formó en el vientre de tu mamá. Ahí te dio los talentos. Pero ¿cuándo te da los dones el Espíritu Santo? Cuando recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Ahí recibes los dones entonces del Espíritu Santo. Amén. Los dones son dados a todos los creyentes. Vean ustedes en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Miren lo que dice, se lo leo. Dice así: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Entonces, nosotros hemos recibido los dones porque somos creyentes. El que no es creyente no tiene ni un don del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, los dones son dados también por gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Fuerte, ¿qué quiere decir? Regalo inmerecido. Regalo inmerecido. Entonces, la palabra don, ¿qué quiere decir? Regalo. Regalo. ¿Y la palabra gracia? Regalo inmerecido. Entonces, cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y lo recibimos a Él como Señor y Salvador, Él nos dio un regalo inmerecido. Nos dio su gracia. Nos dio la salvación en Cristo Jesús. No podemos ser salvos de otra manera que al arrepentirnos de nuestros pecados y recibir al único Señor y Salvador, y por gracia somos salvos. Dios te recibe como eres.
Y tú puedes, y yo soy el peor de todos los pecadores, pero cuando nos hemos arrepentido, Cristo nos ha recibido. Amén. Por gracia. Pero ahora por gracia, en esa misma gracia de la salvación, gracia, Dios nos dio un regalo más, y ese regalo más es el otro regalo, que es el don espiritual. Y todos los cristianos, los creyentes, han recibido un don espiritual de parte de Dios. Amén. Entonces dice en 1 de Pedro 4:10, ¿verdad? Que según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces por gracia lo hemos recibido. Los dones son dados por gracia, y en Romanos 12:6 dice: pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémonos. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Entonces, Romanos 12:6 nos afirma también que es por gracia que tenemos los dones. No los merecemos, pero Dios nos los ha dado. Amén. Para la iglesia. Así que los dones vienen por la fe. En otras palabras, una persona que no tiene fe, que no cree en Jesús, no tiene dones. Tendrá muchos talentos. Será un gran artista, un gran cantante, un gran cocinero, un gran servidor. Pero no tiene dones. Porque los dones vienen por la fe. Amén. La fe en Cristo Jesús. Los dones son expresiones de la fe. Cuando nosotros usamos nuestro don, y el don que Dios nos ha dado se manifiesta, son expresiones de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, los dones fortalecen la fe. Cuando tú ves cómo Dios te usa, usando tu don en la iglesia para bendecir, para exhortar, para animar, para edificar a otros, ¿qué es lo que sucede en tu corazón? Te llenas de fe, te edifica, te bendice. Darte cuenta que eres un instrumento de Dios para la bendición de otros. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren bendecir a otros? Amén. Use su don. Crea en el Espíritu de Dios. Rinda su vida a Cristo Jesús, para que entonces lo use el Señor para la gloria de Él y la bendición tuya. ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando tú oras y cuando tú haces buenas obras, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere gloria. Que tú le des gloria. Y cuando tú le das gloria a Dios, ¿qué es lo que Dios te da a ti? Bendiciones. Gozo en tu corazón. Gozo en tu corazón. Cuando tú le das gloria a Dios, Dios te da gozo en tu corazón. Amén. Así que todos nosotros debemos de querer darle gloria a Dios para tener gran gozo en nuestro corazón. Amén. Así que los dones fortalecen la fe para la gloria del Señor. Aleluya. Amén. Vamos a contestar una pregunta más. ¿Cuál es el propósito de los dones en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de los dones en la iglesia? Bueno, Romanos 1:11. Vayan a Romanos 1:11 rápidamente y veamos esa escritura en Romanos 1:11, que en nuestra versión de la Biblia dice así: porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual a fin de que sepáis, a fin de que seas confirmados. Amén. Entonces dice la Escritura, para comunicaros algún don espiritual. Pablo quería ir a visitar a los cristianos en Roma, la iglesia de Roma, dice, para comunicarles un don espiritual. ¿Quién tiene una Biblia de las Américas? ¿Qué dice la Biblia de las Américas? ¿Lo puedes leer? Romanos 1:11. Sí. Porque anhelo veros para impartir algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Para impartir un don espiritual. Pero esas traducciones no son correctas, hermanos, porque nos ponen una idea equivocada. Pensamos que lo que está diciendo ahí es que Pablo quiere ir a visitar a los hermanos en Roma para impartir un don, como si Pablo tuviera un don guardado aquí
y se lo fuera a entregar a alguien. Eso es lo que de esa manera escrito nos está diciendo, ¿verdad? Voy a compartir, voy a impartir un don. No, esa traducción no es correcta. Porque lo que Pablo está diciendo en el griego, Pablo lo que está diciendo es, yo quiero ir a visitarlos para que yo entonces comparta, utilice uno de mis dones para bendición de sus vidas. Muy diferente. Amén. Muy diferente el entendimiento. Entonces anótenlo ahí en la margen de su Biblia. Anoten para prestarle alguna ayuda. Pablo quiere ir para prestarles alguna ayuda. Quiere ayudar a los hermanos. ¿Cómo los va a ayudar? Pues usando su don en medio de ellos. Porque Pablo no puede dar don a nadie, ¿verdad? A nadie puede dar don. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Pablo es el Espíritu Santo? No, entonces ¿cómo va a impartir dones? No se puede. ¿Cómo yo les puedo orar e impartir dones? No hay manera, pues yo no tengo ese poder para dar dones a nadie. Eso es de Dios. Dios es quien te da el don espiritual. Amén. Así que los dones son para que nos fortalezcamos unos a otros creyentes. Es lo que Pablo está diciendo. Tenemos que usar los dones para fortalecernos, para servirnos unos a otros. Quiero ir a verlos para compartir con ustedes algún don espiritual que los fortalezca, dice Pablo. Amén. Los dones son entonces para que nos sirvamos unos a otros. Miren lo que dice 1 Corintios 12:7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Lo vuelvo a leer, escúchenlo. Dice así, 1 Corintios 12:7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para qué Dios te ha dado un don? Para el bien de los demás. Entonces, piensa, gracias Señor por el don que tú me has dado para el bien de mis hermanos. Gracias Señor el don que tú me has dado para el bien de mis hermanos. Amén. Así que el propósito supremo de los dones en la iglesia es este. En primer lugar, servir. El don tú lo tienes para servir. Si tú tienes don y no sirves, entonces lo estás mal usando. Quiere decir que no estás siendo obediente y no entiendes la Escritura. El don que tú tienes es para que lo pongas en uso. Estamos orando a las 10 de la mañana, 10 de la noche, lo que dice Lucas 10:2. Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Pedir al Señor de la mies que mande obreros. Y le pedimos al Señor, manda obreros. ¿Verdad? Amén. ¿Dónde están los obreros? Levante la mano los que son obreros. Los que entienden esa oración que están haciendo. Cuando dice, mira, el niño entiende mejor que ustedes. Gloria a Dios. ¿Sí? Para servir. Nosotros, entonces, somos los obreros, porque Dios nos ha dado un don. Y ese don es para servirnos unos a otros. Si no lo usas, nada más estás sentado ahí, pues estás siendo desobediente a Dios. Estás echando a perder tu don. Dios te va a llamar a cuentas. Cuando vayas al cielo, te va a juzgar por lo que hiciste y no hiciste con lo que Él te dio para servirle. Amén. Entonces, el propósito supremo, el de servir es primero, pero el supremo es lo que la Escritura dice en 1 Pedro 4:11. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito supremo de los dioses?
de los dones, el propósito supremo de los dones es darle gloria a Dios. Repitan conmigo, darle gloria a Dios. Entonces, examen. ¿Para qué Dios te ha dado un don? ¿Tu niño sabe? Para servir, para servirle, amén. Y el propósito supremo, para darle gloria a Dios, amén. Si no lo usas, no sirves, y al no servir, no le das la gloria a Dios. No sirve de nada que digas que eres cristiano. ¿De qué sirve que digas que eres cristiano si no vives como cristiano? Si no muestras lo que Dios te ha dado para darle gloria a Él. Amén. Así que un cristiano es uno que se compromete usando su don. Así que contestamos todas estas preguntas. Yo les invito a que vayas a tu casa, que estudies tu palabra, y si tú dices que eres cristiano, obedece lo que la Escritura dice. No ignores los dones, no apagues el Espíritu Santo y no niegues las profecías, los dones de Dios, sino que tienes que aprender a usarlos correctamente para el servicio de los demás, para la gloria de Dios. Amén. Así que estudiemos con dedicación y mucha atención la palabra de Dios para que conozcamos y practiquemos correctamente los dones del Espíritu Santo que nos han sido dados para el servicio, fortaleciéndonos mutuamente para que juntos glorifiquemos a Dios. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor.